Hello, hello. Espero que todos hayan pasado una semana preciosa y bonita, no solo en el trabajo, pero cuando con la familia, al regresar del trabajo, el colegio. Am, Estamos entrando a otro fin de semana. Un recordatorio muy importante: vayan a la iglesia, no dejen de ir a la iglesia, pero predíquense el evangelio uno mismo, que es tan importante. Tanto como nosotros nos predicamos el evangelio, nosotros mismos prediquémosle el evangelio a los demás. Am, Porque a eso es a lo que hemos sido llamados, a predicar el evangelio y a predicarnos el evangelio a nosotros mismos para aprender. Lean la Biblia, no solo sentados en la iglesia escuchando al pastor o sentados escuchándome a mí. Lean la palabra, lean la Biblia, por favor, porque hay nombres ahí que sinceramente yo no lo sé pronunciar, pero bueno, intento porque me encanta entrar a la casa de ustedes. Acuérdense de esa vida que está allá afuera, que nos demos de cuenta cuando la persona que está al lado nuestro, que está pasando al lado nuestro, yo, yo creo que sabemos cuando esa persona está pasando por algo. Se le ve en su carita, se le ve cuando caminan, en la manera que su cuerpo habla. Hablen a esa persona, acérquense a esa persona, le muestren el amor de Cristo. Vamos a hacer todo eso y hoy vamos a leer el Lucas 8. Es un poco largo, pero vamos a leerlo y vamos a orar primero, ¿ok? Gracias, Padre, en nombre de tu amado Jesús, por otro precioso día, por la semana que tú nos has dado, que nos has bendecido con tu presencia, Padre amado. Y te pedimos que este fin de semana podamos, mi Dios, bendecir a esa persona que tú presentas al medio, al frente de nosotros, que nos presentas allí, que podamos bendecir a esa familia, a ese hogar, que podamos, mi Dios amado, llevar tu palabra, bendecirlos con tu palabra. Y aquellos, Padre, te pedimos por aquellos que abren sus puertas de su casa para escuchar leer la palabra. Y que, Padre, que puedan ir a la iglesia, que puedan de una u otra manera ir a la iglesia y gozarse entre hermanos y hermanas, Padre Santo, como comunidad, como parte del cuerpo de Cristo. Te pedimos que lo que vamos a leer en nombre de tus amados sea a través de tu Espíritu Santo, que tengamos oídos para oír, boca para hablar y ojos para ver, mi Dios amado. En nombre de tu amado Jesús, Padre, que nos acerquemos siempre ante ti en reverencia, reverencia y humildad, Padre Santo. Que sepamos que tenemos que entrar ante tu presencia con reverencia, mi Dios amado. Aleluya, no ofrecer ofrendas, Padre Santo, que tú no nos has pedido, pero darnos la oportunidad, Padre Santo, entrar ante tu presencia en reverencia. Gracias, Padre, en nombre de tu amado Jesús, damos las gracias. Amén. Gracias a todos. Bueno, vamos a leer y dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego
viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran. Vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertándole a él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, prostrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte. Y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyendo y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él.
Pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la gran multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa el principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Gracias, Padre Santo, bueno y precioso, por tu palabra, por lo que aprendemos cada vez que leemos tu palabra, cada vez, mi Dios amado, que queremos aprender sobre el Evangelio, sobre Cristo, que fue el que nos vino a dar salvación y vida eterna. Gracias, Padre, te entregamos este fin de semana ante tu presencia, que podamos hacer conforme tu santa voluntad. Te pedimos en nombre de tu amado Jesús, a través del Espíritu Santo, que podamos predicar a esa persona que está afuera, Padre Santo, que tú a través de tu Espíritu Santo nos guíes y nos des palabra, nos des oídos para oír, boca para hablar y ojos para ver. Gracias, Padre Santo, y que podamos leer la palabra, porque sí podemos hacerlo, podemos escucharla, podemos leerla de cualquier manera, Padre Santo. En nombre de tu amado Jesús damos las gracias y entregamos este día ante ti. Amén. Bueno, que tengan un bendito, bendecido fin de semana, que la pasen bien, vayan a la iglesia, lean la Biblia, no dejen de no leerla, vayan a unirse a la iglesia con los hermanos y las hermanas, vayan a compartir un café con cafecito con leche. Sean parte del cuerpo de Cristo, sean parte de la cruz, sean parte de la comunidad. Gracias a todos por escucharnos y por permitirnos entrar a sus hogares. Oren por nosotros, por favor. Gracias a todos y pongan sus peticiones y llámenos, déjenos saber cuáles son sus oraciones, sus peticiones, y nosotros pues oramos junto con ustedes. Gracias, Padre, y gracias a todos, y que tengan un precioso, lindo fin de semana.